Imaginen la escena. Año 1837, un escritor argentino, Esteban Echeverría, lanza lo que fue básicamente una bomba literaria. Y no era un poema ni una novela, era un manifiesto, un texto que se hacía una pregunta tremenda. ¿Para qué sirve el arte? Y la respuesta que dio, bueno, no solo le dio un giro de 180 grados a la poesía, sino que ayudó a construir la identidad de una nación entera. Así que vamos a desglosar estas ideas que fueron, de verdad, revolucionarias. Bueno, para entender bien el impacto que tuvo, vamos a seguir su propio razonamiento, paso a paso. Primero, vamos a ver por qué él sentía que el arte de su época era falso. Después, nos vamos a meter en cómo encontró la autenticidad en un lugar inesperado, el desierto. Luego, vamos a analizar su método, su técnica para convertir la realidad en algo sublime. Y por supuesto, veremos cómo rompió las reglas para poder crear algo totalmente nuevo. Todo esto nos va a llevar a entender cómo un simple prólogo se convirtió en un verdadero manifiesto para una nación. Ok, empecemos por el principio, el contexto. Pensemos que estamos en 1837. La nación argentina es súper joven. Está buscando su propia identidad, su propia voz. Y justo ahí, en medio de toda esa efervescencia, aparece Esteban Echeverría, una figura clave del romanticismo en el Río de la Plata, y se hace una pregunta que lo va a cambiar todo. Y la pregunta es, ¿para qué sirve la poesía? A ver, para Echeverría esto no era para nada una pregunta abstracta de esas de café. No. La respuesta podía literalmente definir el alma de esa nación tan joven. Pero claro, cuando miraba a su alrededor, la poesía que se estaba escribiendo no estaba a la altura. De hecho, él sentía que no servía para nada que fuera realmente auténtico. Lo que él veía era una literatura que vivía mirando a Europa. O sea, usaban los mismos moldes, los mismos estilos, los mismos temas, que no tenían absolutamente nada que ver con la Pampa, con la gente de acá, con la realidad argentina. Era, en resumen, una poesía de imitación, una copia sin voz propia. Y Echeverría, la verdad, no se anduvo con rodeos. A este problema le puso un nombre y apellido, bien clarito. Lo llamó un arte falso, una simple y vacía imitación. Y su descripción, de verdad, es demoledora. Escuchen esto. La llama una poesía hecha de hojarasca brillante. ¿Qué quiere decir con eso? Pues palabras que suenan muy elegantes, muy rimbombantes, pero que al final solo sirven para decir nimiedades, o sea, cosas sin importancia, trivialidades. Es una crítica durísima a un arte que era pura apariencia, puro show, sin nada de sustancia. Entonces, frente a ese arte que él consideraba falso, Echeverría propone algo totalmente distinto, una alternativa radical. Miren la diferencia. En lugar de palabras pomposas, una poesía que parta de las ideas. En lugar de imitar modelos, que exprese la emoción genuina. Y en vez de esa hojarasca brillante, que use el arte para idealizar la realidad, para presentar las cosas con claridad. Si tuviéramos que resumirlo todo en una sola palabra, para él la clave era esta, autenticidad. Muy bien, si el gran problema era la falta de autenticidad, la pregunta del millón es, ¿dónde la encontramos? La respuesta de Echeverría fue en su momento súper radical y de hecho marcó el futuro de la literatura argentina. La respuesta estaba en el desierto. Y para él, esta idea era potentísima, porque el desierto, la pampa, no era un lugar vacío, un simple paisaje. No, para él era nuestro más pingue patrimonio, o sea, nuestra herencia más rica, más abundante. De ahí, de esa tierra inmensa y propia, era de donde tenía que nacer la verdadera poesía, la que iba a forjar la identidad cultural de la nación. Y lo mejor de todo es que no se quedó solo en las palabras, en la teoría. Él mismo lo puso en práctica. Su poema más famoso, La cautiva, es justamente eso, un intento de pintar con palabras los rasgos poéticos del desierto. ¿Y cómo lo hace? Pone a dos personajes, dos seres ideales, en medio de esa soledad inmensa de la pampa. Y con esto logra que el paisaje deje de ser un simple fondo para convertirse en un protagonista más. Pero, a ver, ¿cómo se hace para transformar ese paisaje, esa realidad cruda, en gran arte? Y esta pregunta nos lleva directamente al corazón de su manifiesto, al concepto de idealización. Este era su método, su secreto para convertir, digamos, la arcilla de lo real en algo verdaderamente sublime. Y aquí tenemos la definición, que es la clave de todo. Idealizar para él es sustituir la realidad tosca e imperfecta de la naturaleza por una imagen viva de la realidad acabada y sublime que nuestro espíritu puede concebir.
Ojo, que idealizar no es mentir ni inventar cosas, es más bien un proceso de purificación. El artista ve la misma realidad imperfecta que vemos todos, pero su trabajo es pulirla, limpiarla, hasta revelar la versión sublime que se esconde en ella. Esta es una distinción fundamental, ¿eh? Para Echeverría, el arte no es un simple espejo que copia la realidad tal cual es, porque si así fuera, lo único que haría sería reflejar todas las imperfecciones del mundo. El verdadero trabajo del poeta es ir un paso más allá. Podemos imaginarlo como un proceso, en 4 pasos. Primero, el poeta parte de la realidad cruda, la arcilla, el mármol, los colores. Luego, aplica los instrumentos del arte, su técnica. Tercero, con esas herramientas, embellece y perfecciona esa materia prima. Y finalmente, así es como alcanza esa realidad sublime. Como ven, es un acto de creación pura, no una simple copia. Y claro, toda esta libertad creativa también tenía que aplicarse a la estructura misma del poema, así que Echeverría lanzó un ataque frontal contra las reglas rígidas de la forma. Su lema era básicamente que el pensamiento es el que crea su propio molde, y no al revés. Él veía cómo los poetas de su tiempo, en su opinión, malgastaban su talento tratando de forzar sus ideas en estos moldes europeos ya prefabricados. Los idilios, las églogas, los sonetos con sus reglas fijas, las canciones, eran todas formas heredadas que para él ya no tenían sentido, ya no servían para expresar la nueva y vibrante realidad americana. Y otra vez, su crítica es durísima. Dice que el que mutila su concepto, fíjense qué palabra, mutila, para poder embutirlo en un patrón ya dado, demuestra que le falta facultad generatriz. En otras palabras, demuestra que no es un verdadero creador. Para él, la idea tenía que nacer y crecer con total libertad. Entonces, el punto crucial es este. La forma artística no es una caja donde metemos el pensamiento, es más bien como la piel del pensamiento. Nace junto con él, lo envuelve, lo encarna y le da su propia expresión, una que es única y característica. La verdad, es una idea súper moderna para la época. Ahora, a pesar de este rechazo a los moldes fijos, él sí tenía sus preferencias. Se apasionó por el verso octosílabo, que es el metro típico de la poesía popular, de los romances. Y su objetivo era devolverle el prestigio que había tenido antes. Demostrar que ese verso podía usarse para expresar las ideas más elevadas y los sentimientos más profundos, rescatándolo de las manos de los simples copleros. Al final, todas estas ideas, el arte auténtico, la poesía del desierto, la idealización, la libertad de la forma, todo confluye en un propósito mucho más grande. La advertencia de Echeverría no era solo un texto con teoría literaria, era ni más ni menos una declaración de independencia cultural. Esto se convirtió en un verdadero llamado a las armas para los artistas de su generación. El mensaje era claro. Dejen de mirar a Europa, miren a su alrededor, miren su propia tierra, a su propia gente. Creen una literatura que nazca de verdad del alma y del suelo argentino. Y este es, quizá, el legado más importante de Echeverría. Su manifiesto es un recordatorio de que el arte nunca es un simple adorno, algo meramente decorativo. No se trata solo de que algo sea bello. El arte es una herramienta fundamental para construir una identidad, para darle finalmente una voz propia a toda una nación. Y con esto cerramos, volviendo a la pregunta que la obra de Echeverría nos deja flotando en el aire. Él propuso un camino allá por 1837, pero la pregunta sigue totalmente vigente, para cualquier cultura, en cualquier momento de la historia. ¿Cómo encuentra una nación su propia y auténtica voz a través del arte?